Bueno, vamos empezando. Después, tal vez se agregue alguien más y, digamos, utilicemos el tiempo que tenemos para trabajar. Bueno, estamos con la segunda reunión, la segunda clase, ¿sí? Del seminario Lenguaje y Cuerpo, Construcción del Sujeto Lacaniano. Eh, Bueno, en principio, justamente por un criterio de otredad inherente al sujeto, quiero extender los agradecimientos a dos agrupaciones, al Centro de Lectura, Debate y Transmisión, que fue mi anterior institución, y al Laboratorio Política del Inconsciente, que es mi actual grupo de trabajo. Eh, Justamente para destacar esto eh, de la otredad, ¿sí? De la constitución en el entre, ¿no? Esto que decía la primera parte de la vez pasada, de la democratización de un saber y ese tipo de cosas. De que no se trata de lo individual. Bueno, eh, ¿qué, qué es lo más central que podemos recuperar de la vez anterior? De lo que trabajamos la vez anterior. Nos guiamos de nuevo por ese párrafo del escrito que leí anteriormente. Eh, Jessica, te pido si podés silenciar el micrófono. No sé si tenés posibilidad de escucharme. Bueno, decíamos que ese párrafo del escrito Posición del inconsciente, en el cual Lacan nos señalaba que se iba a tratar de la causación del sujeto a partir de una operación circular no recíproca. Y eso, Jessica, ¿cómo? Bueno, gracias a quien me dio este consejo técnico. Eh, bueno, en ese párrafo, Lacan decía que la causación del sujeto consistía, ¿sí?, en una operación doble con la característica de ser circular y no recíproca. Y que él llevaba a esa operación, ¿sí?, en dos elementos que bien pueden graficarse en teoría de los conjuntos en el diagrama de Venn, como de un lado el conjunto A, en el cual Lacan coloca el sujeto cartesiano, y por el otro lado en el conjunto B, ¿sí?, donde coloca al gran otro, a convertirse en otro barrado, ¿sí? Pero bueno, digamos, lo nomina de ese modo. Y nos anticipa que si esta operación se produce en los términos que tiene que producirse, va a generar, por la misma ley de la teoría del conjunto, una pérdida, ¿sí?, que sería la pérdida del ser, y por otro lado, en la segunda operación, llamada separación, va a generar un producto, que ese producto sería el objeto A, el sujeto del deseo, el sujeto del inconsciente, ¿sí? Ahora, esa operación, para que eso se lleve adelante, tanto la alienación, que es al lenguaje, y la cuestión del producto, en términos de que lo explicaba, de carencia a carencia, eso tenía que llevarse a cabo por la operación de un corte en acto. Esa operación de corte en acto es el trabajo sobre el entre, que él se lo adjudica
potencialmente al analista. ¿Sí? Lo cual eso nos llevaba a recuperar lo que habíamos dicho al principio, de que trabajar el sujeto lacaniano es una cosa distinta a trabajar una idea de persona, individuo, yo, sujeto del conocimiento, sujeto de la filosofía, sujeto de la psicología, de la psiquiatría, y en algún caso, según mi perspectiva, hay que dar un debate, hay que seguir investigando sobre algunas cuestiones que hacen a sitios, destinos, ¿sí? Enlaces de este sujeto lacaniano con, con un asunto y un tema antes que con la situación de ese que está ahí, ¿sí? Con un texto, con un asunto, ¿sí? Con un tema que emerge a partir de esta misma situación del entre, que es el escenario donde Lacan dice que se desarrolla un psicoanálisis, que es también el producido por una lectura adecuada de un analista. Bueno, hoy vamos a tratar de avanzar en eso, en lo que sería la parte del lenguaje. Por supuesto que vamos a tratar de seguir las líneas que vinimos planteando. Vamos a ver en qué deriva todo esto. Tenemos situaciones en las cuales eh, por ahí va a ser más dinámico. Hay situaciones que por ahí planteos que van a ser un poco más engorrosos, pero bueno, tratemos de ir descifrando. Eh, Voy a volver a trabajar con un epígrafe, esto que me convoca como ensayista, y voy a hacer una importación, es decir, voy a traer un texto que no está presentado directamente para este seminario nuestro, ni tampoco está en mi libro. El texto es el seminario sobre la carta robada, que abre los escritos, ¿sí? Yo hice un trabajo para la revista del Sigma en 3 partes. ¿Sí? Ahí trabajé el seminario sobre la carta robada, por eso tal vez no lo puse en el libro, quise asumir otro desafío. Los temas son los mismos, es el paradigma simbolista, la potencia del lenguaje, el hecho de que el significante crea al sujeto, ¿sí? Este enlace entre la vertiente simbolista materialista, que para mí tiene Lacan. Entonces, hice el trabajo por un lado para el Sigma y por otro lado me dediqué a esta vertiente de hoy que es función y campo de la palabra del lenguaje y la instancia de la letra o la razón de Freud, que es muy interesante el título. Eh, Según la edición vieja de los escritos, en la página 24 se puede leer en el seminario sobre la carta robada, ¿sí? Esto está, insisto, yo lo comento en la revista del Sigma. Lacan dice lo siguiente: si lo que Freud descubrió y redescubre de manera cada vez más abierta tiene un sentido, es que el desplazamiento del significante determina a los sujetos en sus actos, en su destino, en sus rechazos, en sus cegueras, en sus éxitos y en su suerte, a despecho de sus dones innatos y de su logro social, sin consideración del carácter o el sexo, y que de buena o mala gana seguirá al tren del significante como armas y bagajes todo lo dado de lo psicológico. Bueno, esto es asumir una posición radical en relación al peso del símbolo, ¿no? Fíjense todo lo que se genera a partir del efecto del significante, a partir del efecto del lenguaje, ¿sí? Como acá estamos en una situación en la que hablar de sujeto lacaniano es hablar de una construcción, ¿sí? Que tiene como, tal vez filosóficamente, como primer argumento, ¿sí? No poder causarse a sí mismo, ¿sí? Ser causado. ¿Por qué? Por el lenguaje, por el significante. No ser agente de sí mismo. Este planteo del seminario sobre la carta robada es muy interesante y es muy enfático. Tan enfático como para mí lo es Lacan
en esta década, en la década inicial de su enseñanza pública, lo dijimos la vez pasada, que comienza en el 53, en estos dos textos que vamos a tratar de trabajar, en parte, por supuesto, función y campo de la palabra del lenguaje y en la instancia de la letra en el inconsciente. La guía de la reunión de hoy, yo les dije, iba a ser el primer capítulo de mi libro, le vuelvo a mostrar la tapa, Lecturas analíticas, escenas filosóficas, un libro con prólogo del maestro Quiroga, Carlos Quiroga. El primer capítulo se llama El lenguaje como genealogía de la teoría lacaniana, senderos hacia la subjetivación. Es decir, la hipótesis de trabajo es que la genealogía de la teoría lacaniana se sostiene en una consideración específica, particular del lenguaje. ¿Mm? Lo primero que se destaca en este capítulo es que, si bien la enseñanza pública se inicia en julio de 1953 con el escrito simbólico imaginario real, Lacan eh, ya para entonces era un psiquiatra con experiencia, era un lector de Freud muy agudo, ya había dado seminarios, ya había escrito, ya se había posicionado hace varios años dentro del debate del psicoanálisis, como psicoanalista mismo, un intelectual brillante, un estudioso brillante. Eh, 17 años antes, 17 años antes del seminario 1, 17 años antes del escrito Función y Campo, produce el escrito que se llama Más allá del principio de realidad, 1936. Ahí, en ese escrito, plantea dos cuestiones que son muy fuertes, que son ubicables como formidables anticipación de lo que va a ser la enseñanza de Lacan. ¿Sí? Formidables. Sobre todo eh, en esto de que 17 años antes del seminario 1. Esto está al inicio del capítulo de mi libro y lo digo. Lo primero que dice es, el lenguaje, antes de significar algo, significa para alguien. Antes de significar algo, significa para alguien. Lo cual, ya ahí está, con claridad, con énfasis, esta posición que va a ser una constante en Lacan de el lenguaje es, antes de ser una herramienta de comunicación, es centralmente una herramienta de construcción de subjetividad. Cuando no tenía muy definido todavía, ni definido, comenzando la cuestión del sujeto, ni el significante, ni el gran otro, mucho menos el objeto A, o la teoría de los nudos, lo que fuese, ya nos dice con claridad que el lenguaje, antes de significar algo, significa para alguien. Lo cual, ahí ya está ubicando a ese alguien en el lugar de lo que puede recibir esa materialidad que es el lenguaje, ¿no? Esa causa. Como decíamos la vez pasada, nosotros íbamos del efecto mortificante del lenguaje que mata la cosa a la causa, en el mejor de los casos, esa causa es causa del deseo y el significante comanda las dos operaciones. Por eso Lacan dice, voy a tratar de superar cierto tinte de ingenuidad que tiene la causalidad en la filosofía, sobre todo en la filosofía empírica, sobre todo en la filosofía de David. Bueno, ahí, ahí mismo, en ese mismo espacio donde dice esto que significa para alguien, dice, por el mero hecho de estar presente y escuchar, ese hombre que habla se dirige a él y puesto que le impone a su discurso el no querer decir nada, queda en pie lo que ese hombre quiere decirle. Es decir, el campo del significante, y bien, hago un salto de 20 años, funciona, ¿sí?, más allá de la semántica,
funciona más allá de la intención, ¿sí? Es decir, la construcción de un sujeto implica también seguir la propia lógica inherente al lenguaje, que no es la de comunicar, no es centralmente eso. La otra cosa, y muy importante, con un rigor de anticipación de lo conceptual bien destacable, la dice sobre el final, cuando él dice que habría que extraer la idea del libido de todo marco biológico o de toda interioridad o de toda profundidad y había que colocarla en el escenario de los símbolos, en equivalencias simbólicas, dice. Bueno, estamos con los escritos y estamos con lo que en el siglo XXI está en el tomo 1. Entonces fuimos del escenario de la carta robada, más allá del principio de realidad. Esto es lo que yo destaco al comienzo del capítulo cuando digo, bueno, brillante Lacan, porque ya casi 20 años antes de su seminario 1, ya él había dicho esto sobre el lenguaje. Eh, bueno, en función y campo de la palabra y el lenguaje, ¿sí? Lo que se ve es básicamente este camino que va a recorrer Lacan, ¿sí? En términos de, primero de todo, darle un lugar al campo, ¿sí? El campo es un marco, el campo está tomado de la ciencia de la física, ¿sí? Al campo del lenguaje, ¿sí? En un funcionamiento, que es el funcionamiento de la palabra. Lacan ahí hace, en primer lugar, una distinción, ¿sí? Eh, que nos llevaría a nosotros incluso a poder extraer el habla de la palabra, o sea, hablar con precisión podría ser, es la hipótesis que presenta Carlos Quiroga en el prólogo, que sería función y campo del habla, ¿sí? Del lenguaje, del habla, la función del habla en el campo del lenguaje, para poder destinar sus primeras reflexiones, ¿sí? A distinguir que hay palabras y palabras. Que la palabra, ¿sí? Que va a tener que ver, ¿sí? Con la teoría que él quiere desplegar, ¿sí? Que la palabra, en términos de lo que yo estoy proponiendo, la palabra que crea el sujeto, ¿sí? Eh, no es cualquier palabra. ¿Sí? No es como se dice en el chiste el bla, bla, bla. ¿No? Yo te voy a decir lo importante ahora. Bueno, la primera decisión que él maneja ahí es palabra vacía y palabra plena. ¿Sí? Y ahí vemos cómo le otorga a la palabra vacía todo lo que anuncié en el principio de todo lo que no es el sujeto lacaniano, es decir, la cuestión del yo, del ser, del individuo, ¿sí? Todo eso podría ser leído. Lo que palabra vacía es en el 53, hoy en la actualidad es toda pretensión, ¿sí? de lo individual, ¿sí? De la autogestación, ¿sí? de la trascendencia yoica. Esa palabra, ¿sí? Eh, en términos de lo que queremos lograr, dice Lacan, no genera más que confusión y nunca se unirá esa palabra, a la asunción de un deseo, del deseo humano. O sea, nunca va a pasar por ahí el deseo humano. ¿Sí? ¿Por dónde va a pasar entonces el deseo humano? En lo que Lacan va considerando deseo desde esos años en adelante, por lo que él va a llamar la palabra plena. ¿Y en qué consiste la palabra plena? ¿De qué está compuesta la palabra plena? Bueno, de historia, ¿sí? De construcción de casuística, dice él, ¿sí? De proceso, ¿sí?
de cura, ¿sí? De nacimiento de la verdad, ¿sí? De ese andamiaje freudiano, ¿sí? Que construyó las bases de la teoría del psicoanálisis desde en una época que Lacan, para destacar este punto, lo, lo sitúa, lo delimita con precisión y con admiración, que va desde la Carta 52 de 1897 hasta pasando por la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, olvido de nombre propio, y el chiste. Ese andamiaje lenguajero de Freud. Ahí está. Ahí está la palabra pleno. Es en ese punto donde el analista, ¿sí? Es el que va a tener que reconocerse como tal toda vez que distinga y extraiga de la palabra vacía la palabra plena. Lo destaco en la página 25 de mi libro, está en la página 242 de la versión anterior de los escritos. Dice, así es una puntuación afortunada la que da su sentido al discurso de su texto. Palabra plena, discurso, texto. ¿Qué hace el analista para constituir esta palabra plena? De un discurso que no tiene que ver con la posición que va a asumir al final del seminario 16 o en el seminario 17, de los 4 discursos, sino de lo que es discurso en el 53, se extrae un texto. No vale todo, no vale cualquier cosa que se diga. Lo sabemos, no vale, no tiene importancia todo lo que se dice en un psicoanálisis. Lo que hay que hacer es extraer un texto. Y es convertir ese discurso en un texto. Quien convierte es el analista mediante la puntuación afortunada. ¿Sí? Mientras capta esto que quiere construir, que es, como decíamos recién, historia, casuística, nacimiento de la verdad. Dice, digamos, metáforas con una elegancia, ¿no? Eh, como un museo, como el cuerpo de una estructura, ¿sí? Todos los recorridos que se pueden ver por la historia. En este punto, en el capítulo 2, que se llama Símbolo y Lenguaje, él lo que va a señalar que el legado freudiano y el legado, por ejemplo, que utilizó el maestro Vienés en la interpretación del sueño, es lo que nosotros podemos extraer como elaboración de un texto, y ahí renueva algo que les había planteado la vez pasada, es decir, no lo renueva, lo anticipa, porque el texto Posición del Inconsciente es del 64 y este es del 53, pero aclara que no es que el inconsciente utiliza el lenguaje, no es que el inconsciente se sirva de un lenguaje, sino que es el lenguaje el que crea al inconsciente. ¿Mm? El lenguaje crea al inconsciente. Entonces nos dice, ¿sí? En esta, inaugurando esta época de aforismos, hay 3 muy conocidos. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, el inconsciente es el discurso del otro, el deseo es el deseo del otro, ¿sí? Ahora, en esta época de posición del inconsciente, seminario 1 no distinguía, eso yo lo explico en el libro, no distinguía a otro con minúscula, a otro con mayúscula, pero va hacia ello. Tampoco tenía la teoría significante, pero va hacia ello. El síntoma está estructurado como un lenguaje. Lo veíamos la vez pasada, eso se ve en el grafo 2. Analizamos el grafo 2, esa significación del otro, eso, ¿sí? Eso refleja que eso es el síntoma. El síntoma es el lenguaje del otro, la puntuación que dio el otro, y que en la juntura de esos dos conjuntos tiene el valor de significación. ¿Sí?
Esto va a ser un síntoma hasta que se lo trabaje. Por eso, suponer que hay un núcleo de consideración en la versión del sujeto lacaniano como asunto o tema es muy interesante porque efectivamente se va a ir trabajando ese asunto o ese tema en cuestión. Recordemos la definición canónica del seminario 9 de la identificación, que es un significante representa un sujeto para otro significante. Clase 9 del seminario 9, la identificación, definición canónica. No se agota nunca esa definición. Y ahí dice que este lenguaje que crea el inconsciente, él lo demuestra, lo ve no solo en él, en Freud, él como seguidor de Freud, también se puede encontrar en la antropología de Lévi-Strauss, ¿sí? De una forma también muy precisa, en tanto la ley del hombre es la ley del lenguaje. ¿Sí? El lenguaje es la ley del hombre. ¿Sí? Entonces, los estudios antropológicos de Lévi-Strauss demostraban que todas las tribus, las agrupaciones, se organizaban en relación a esta ley del lenguaje, que es la ley del hombre, que es lo mismo que se estructura el inconsciente. Por ejemplo, dice él que una cultura se forma por una alianza, por una manera de constituir y de instalar una ley, que es la ley de la prohibición del incesto, que eso genera, ¿sí?, que haya cosas que no se puedan, ¿sí?, que haya una delimitación sobre eso y que, en este caso, cierta circulación de mujeres va a habilitar a que se siga generando, reproduciendo las otras tribus, las otras culturas. Ahora, eso es una particularidad. Eso, ahí volvemos a hacer el trabajo que hicimos con la causación del sujeto en alienación y separación, porque la alienación es universal por el lenguaje. Y después viene la particularidad de cómo se actúa de la carencia a la carencia, de qué deseo particular está construido subjetivamente ahí, en esas dos carencias, ¿sí? Entre lo universal del lenguaje y lo particular de la carencia, de la separación. Y acá hay lo que explica muy bien Levi-Strauss, que a Lacan le gusta mucho esto, es que existe en toda tribu la ley de prohibición, la prohibición del incesto en tanto ley. Ahora bien, hay una particularidad del modo de utilizar ese universal del lenguaje para establecer cada agrupamiento, cada tribu, qué va a ser para ellos y no para la otra tribu incesto. Bueno, eso es un ejemplo que Lacan trae de la cuestión del lenguaje sobre el inconsciente. Eh, lo otro que quiero destacar de este texto es la cuestión de la remisión, de la referencia de Lacan a la ciencia, ¿sí? Y a lo que él llama ciencias conjeturales. ¿Por qué? Porque Lacan acá también hace una jugada maestra, una jugada muy, muy importante. Porque, por supuesto, en este año, cuando él plantea una posición tan radical en relación al lenguaje, él dice, bueno, lo saqué de Freud, pero también estoy enlazándome a Levi-Strauss y la antropología, ¿sí?, y a la lingüística. ¿Sí? Ya vamos a ver con la instancia de la letra. Y retoma el argumento sobre el final del texto de por qué ese epígrafe al principio del texto. Un epígrafe que es muy particular, ¿sí? Es muy particular y sinceramente tiene mucho que ver con la actualidad. En ese epígrafe, ¿sí?, Lacan eh, dice que en el año anterior, en un instituto de psicoanálisis, quien fuera después el primer presidente de la Sociedad Psicoanalítica Francesa, quien le ganara políticamente al propio Lacan la elección, dice lo siguiente. Miren, escuchen la actualidad que tiene esto.
en términos de qué estamos investigando y qué queremos debatir y a dónde queremos llevar el concepto de sujeto lacaniano. Dice este epígrafe. En particular, no habrá que olvidar que la separación en embriología, anatomía, fisiología, psicología, sociología, clínica, no existe en la naturaleza y que no es más que una disciplina, la neurobiología, a la que la observación nos obliga a añadir el epíteto humano en lo que nos concierne. ¿Esto fue escrito ayer? No, fue escrito en 1952. Alguien que quiere presidir la sociedad psicoanalítica y que dice que básicamente para el alma humana se trata de neurobiología. Lacan al final del texto, que este texto es una conferencia que oralmente duró 5 horas y el escrito tiene como 80 páginas, pero que así le llegó y después hubo una negociación por el tiempo. Lo que dice es que no nos vamos a apartar de la ciencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Que es mi hipótesis. Nosotros defendiendo el sujeto lacaniano no tenemos que apartarnos entonces qué hay con la neurología, qué hay una posición tomada en términos de la biología, ¿no? Bueno, un ámbito positivista, podríamos decir. Bueno, vamos a suponer que Lacan, durante toda su enseñanza, quiere sostener la relación directa entre la ciencia y el psicoanálisis. Se pregunta por esa relación. Ahora ya, ¿sí? En 1953 dice, tal vez habría que pensar esto en términos de lo que se podría denominar ciencias conjeturales, y ahí en las ciencias conjeturales, además de Freud, tendríamos que agregar a esta gente, ¿no? A Lévi-Strauss, a los lingüistas, ¿sí? Al argumento matemático, al argumento físico. De hecho, acá, en Función y Campo, Lacan habla de la existencia de un centro exterior. Dice, alguna vez me voy a ocupar de algo que se llama topología, ¿sí? Que tiene la característica de valorar un centro exterior. Nada que ver con esferas, nada que ver con esferas, nada que ver con individuos. Bueno, eh, termina diciendo que donde Freud tiene el inconsciente, Levi-Strauss tiene las estructuras del lenguaje, ¿sí? Que generan las leyes para que se, y el parentesco, ¿sí? Las leyes sociales. Fíjense la potencia simbolista que tiene la teoría de Lacan, donde prácticamente cuando termina el escrito de Función en Campo está paralelamente terminando el seminario 1. ¿Sí? Y él ya está, y hasta se manda la parodia de poner el epígrafe de que el psicoanálisis tiene que eh, admirar o destacar a la neurobiología como punto central. No lo estoy negando, simplemente estoy diciendo que tenemos que estudiar un punto del paradigma simbolista, de lo que para nosotros significa esto. Bueno, cuando terminé de puntuar en el libro este escrito, hice una referencia de 2 renglones a modo de transición de un escrito que se llama Variante de la cura tipo, que está que es del 55, y ahí destaco que se lee algo también muy, muy importante, que la significación no va a la cosa, sino va a otra significación. Es decir, Lacan rompe el esquema, el sujeto para el objeto, ¿sí? Y se involucra de lleno en términos del lenguaje para admitir, ¿sí? Que de lo que se va a tratar es de no un referente exclusivo, ¿sí? No se habla sobre ese objeto, ¿sí? Esto que en la filosofía lo va a destacar en el escrito de la instancia de la letra, esto que sería la posición nominalista, la posición realista, hay un referente, se habla sobre eso. Recordemos lo que decíamos más allá del principio de realidad. El lenguaje, antes de significar algo, significa para alguien. Ahí está la diferencia, ahí está la brecha. ¿Sí? Lacan va por significa para alguien y deja de lado un montón de aspectos de la cultura, significa algo. Esa transición la hacen variante de la curatipo y cuando, digamos, ahí nosotros estamos en condiciones de ir hacia el escrito de la instancia de la letra,
De lo que se trata ahí es de precisamente ahondar, a mi criterio, este paso de posicionarse como un pensador, a la vez simbolista y materialista. La instancia de la letra es un escrito estupendo, que tiene un valor conceptual enorme, que se divide en dos. En primer lugar, Lacan toma como referencia a la lingüística, a la ciencia de la lingüística, ya venía con estos proyectos de ciencias conjeturales, toma el tratamiento que le da la lingüística al lenguaje, destaca que, así como decíamos la vez pasada, que con el cogito cartesiano se inaugura el sujeto porque se inaugura la filosofía moderna, y la teoría del conocimiento en la modernidad, con el algoritmo saussuriano, con el algoritmo de Saussure, se funda la lingüística como ciencia, como disciplina moderna. Entonces, él a esto lo toma, ¿sí? Y empieza a trabajar. El algoritmo de Saussure, por otro lado, trabaja los postulados de Jacobson, ¿sí? Son los dos lingüistas que toma como referencia. Dedica casi todo el texto a plantear un cierto enlace como un refugio argumentativo para tener un tono científico, y hay un momento donde se despega. Hay un momento donde se despega de Saussure y hay un momento donde se despega de Jacobs. Y sobre el final, con eso que fue trabajando, con eso que fue armando, que a mi modo de entender es la teoría del lenguaje de Lacan, produce el retorno de Freud, es decir, la razón de Freud, la razón para tener un argumento, una teoría del lenguaje. De Lacan está en esa razón de Freud, que no es una razón que tenga que vincularse al racionalismo, sino más bien una razón a la lógica del inconsciente. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos decir del ida y vuelta con Saussure? Lo primero que destaca es este rigor de que el algoritmo da inicio a la lingüística como ciencia moderna, y él quiere que la lingüística forme parte de las ciencias conjeturales. Y a mí me pareció que esta vez en el libro tenía que ir por este lado, ya había ido en la revista por el lado del seminario sobre la carta robada, porque me parece que acá es donde más se puede destacar esto de el lenguaje creando al sujeto, ¿sí? El significante creando al sujeto, ¿sí? El sujeto como un emergente de eso, eh, y qué bueno, y que me parece elogiable el paso que da Lacan de involucrarse en el mundo de ellos, ¿sí? En el mundo de la gente seria, como dice Lacan, de Saussure y de Jacobs. Está este comentario que nunca queda claro si fue Saussure el que hizo el dibujito del árbol, puso la palabra árbol arriba y el árbol abajo, lo invirtieron o no los alumnos, pero digamos lo que Lacan dice en un momento del escrito, bueno, yo tengo una idea, Saussure vale mucho, pero me voy a apartar rápidamente de eso y voy a poner mi propio algoritmo, mi propio dibujito. Por supuesto que queda antes esto de poner el significante arriba con mayúscula y el significado abajo con minúscula y la barra de la represión, es decir, lo que no se puede pasar directamente. ¿Sí? Lo cual, el argumento de linealidad de Saussure, cierta relación biunívoca de un significante para un significado, Lacan la pone en pregunta y rápidamente la invalida. Hace la jugada de siempre. Vamos a ver de qué se trata esto y empieza a colocar su argumento. Cada vez que Lacan se mete con alguien serio. Es porque le reconoce virtudes conceptuales, ¿sí? Principios teóricos, sino directamente ni lo nombra. Pero hay un momento donde Lacan
empieza a fijar su propia posición. Bueno, ahí lo que hace es proponer el esquema que es el de las dos puertas, es este, ¿no? Sí, dice, bueno, vamos a salir del árbol con árbol y vamos a ir al damas, caballeros, y abajo hay dos puertas. Las puertas son iguales. Cuenta una historia de que supuestamente iban dos chicos arriba de un tren, frente a una estación, y uno le dice al otro, mirá, estamos en la estación Damas, y el otro le dice, no, burro, estamos en la estación Caballeros, una cosa así. Em, Lacan dice que ahí está el peso del significante, y ahí empieza a construir, a llevar, ¿sí?, al signo saussuriano al ámbito que él quiere. Es decir, lo desarma como signo y trabaja el significante como una unidad en sí mismo. No vuelve más al signo del socio, le da las gracias. El significante entonces es el que tiene el peso, ¿sí?, y sí tiene una característica saussuriana, que es un significante, se define por la negativa, que es lo que no es otro significante. Tiene que haber una diferencia entre un significante y otro significante, ¿sí? Que esto, digamos, está visto, por ejemplo, en Benveniste por fonema. ¿Sí? Bueno. Entonces, caballero es un significante y dama es otro. Los rieles de la vía, dices, forman parte de la barra de lo infranqueable, y ahí estará la vida de cómo se jugará el muchachito con su posición de muchachito, la muchachita con su posición de muchachita. ¿Sí? Ahora, lo interesante que va a quedar ahí es que va a haber un intervalo en esa diferencia, ¿no? Y eso es la potencia del significante, y como el significante empieza a dar lugar a cómo es el significante del que comanda. El que comanda lo que de a poco se va a ir denominando significación, y ahí efectivamente el sujeto es lo que está boyando, es lo que se produce en los intervalos. Ya lo habíamos visto de la década del 60. Entonces, las puertas son iguales, pero las puertas en ese contexto, en esa distinción del significante, pasan a ser baños, baños públicos. ¿Sí? Es cómo se encuentra alguien justamente por la dirección del significante. La diferencia, caballeros es una cosa y damas es otra cosa. Recordemos que ahí entonces, al romper el signo lingüístico, lo habíamos dicho la vez pasada, entramos podríamos decir, en la segunda característica del significante que utiliza Lacan, que dice que un significante como tal no quiere decir nada, que necesita otro significante para formar la mínima unidad de sentido, y que vamos a tratar de ver y de argumentar por qué es necesario, en el mejor de los casos, cuatro significantes. Es decir, dos que van a construir la línea horizontal, la metonimia en Jacobson, y los otros dos que van a ser de metáfora, es decir, de S1' y S2', que es la línea vertical. Esas son las unidades de sentido. Pero todo está comandado por el significante. Y el sujeto es el efecto de ese. El efecto de ese juego. ¿Recuerdan lo de la vez pasada? El significante juega y gana. Bueno, eh, Lacan hace una referencia a, implícita a Benveniste, donde él dice que se va hacia un orden superior, ¿sí? Fonema, hasta llegar a la frase. Y vuelve a insistir con la puntuación. ¿Sí?
propone con estas herramientas admitir que el sujeto va a venir después de la puntuación, ¿no? No antes, de la puntuación acertada, función y campo, ¿sí? Del corte en acto, posición del inconsciente. Lacan hace muchísimo hincapié en la degradación del psicoanálisis. Él dice, hay una degradación teórica del psicoanálisis y eso llevó a que hubiera cierta religiosidad en lo que es la función del psicoanalista. Pero la degradación teórica no es degradación de la teoría, como decir, bueno, vos te gusta filosofar, como dice acá en Letra de la Letra, tienen que estudiar algo de filosofía. No, el tema es que es automáticamente la degradación de la clínica, ¿sí? Porque no es lo mismo posicionarse como un psicoanalista y suponer que el paciente, él sabe lo que le pasa, él tiene que responsabilizarse por lo que le pasa, adentro de él hay algo, hay que esperar que cometa un lapsus para ir a decirle, mirá, ¿no? Mirá lo que pasó, mirá tu lugar, y otra vez, ¿no? Y ahí entramos con la teoría del goce, ¿no? Que otra cosa es repasar la enseñanza de Lacan, en donde él no construyó eso, mucho de lo que se dice que él construyó. Eso es uno de mis trabajos como investigador. En eso estoy. Entonces, él, él dice que esa es la puntuación. Por eso dice, le agradezco a Benveniste también el tema de que la unidad de sentido se forma con una frase, como veíamos la vez pasada, pero puede haber un punto y después del punto puede haber un aunque, un pero no, no sé, pero ahora no sé, no sé si estoy seguro, no sé. Siempre está ese famoso pero, aunque en los pacientes, ¿no? Cuando dijeron algo y después, bueno, eso también necesita ser puntuado retroactivamente, necesita ser integrado en la frase, le dice la Cana Benveniste. Y ahí es donde surge esta doble condición que él coloca en términos de articulación del significante, ¿no? Que es eh, la de llevar estos elementos diferenciales a un orden cerrado, a un orden cerrado. ¿Qué quiere decir? Que es donde él da esta famosa frase que la escucharon de este sustrato topológico de un collar hecho de anillos rodeado de otro collar, ¿sí? El orden cerrado. Porque el orden cerrado es muy interesante esto también, porque esto le presenta a Lacan la posibilidad en este trabajo de enlazar lo que le gusta y extrae y su diferencia de Saussure con lo de Jacobson. Es decir, metonimia, sí, 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 pero hay un punto que hay que encontrar la metáfora. No es que se habla, hasta que se deja de hablar, el analista puntúa y ahí recupera, pero no esa sesión, recupera todo lo trabajado hasta ese día. Es la virtud del analista saber cuándo hay que hacer esa puntuación, es la puntuación afortunada. Y ahí es donde se arma el orden cerrado. ¿Sí? Porque esto es muy interesante también para ubicarlo en términos de lo que él está proponiendo. Él está proponiendo hacer un corte en acto y que del corte emerja el sujeto en tanto asunto, el sujeto del inconsciente, el del entre. Por eso se vincula con la topología. Bueno, vamos con el tiempo. Hasta acá, ¿alguien quiere hacer ahora alguna intervención, alguna pregunta? ¿Sí? Sí, estamos yendo, hay libros enteros sobre cada uno de estos dos escritos. O sea, estoy tratando de puntuar algo que en algún punto incluso coincido con mi propio libro y en otro le voy agregando cosas. Dijimos la combinatoria de lo horizontal con lo vertical. Como la cancha rompe el signo lingüístico, ya trabaja sobre el significante
abajo del significado y rompe con la relación biunívoca, ¿sí? Hace un juego de árbol. Árbol puede querer decir mil cosas, puede querer decir algo genealógico, árbol del cerebelo, árbol de la familia, árbol del patio de la casa, ¿sí? Un significante como tal no quiere decir nada, ¿sí? Necesita, y no demos cosas por obvias, por más que en esta época esté de moda, que todo el mundo por internet sabe lo que es un TGD, lo que es un trastorno de ansiedad, lo que es una angustia. Hoy hay angustias. La pandemia angustió a todo el planeta. Bueno, nosotros tratemos de seguir esta lógica, esta coherencia, y cada tanto hacernos los tontos y decir, ¿qué quiere decir tristeza? Con tus palabras, ¿sí? Pero ¿a qué le llamas ansiedad? ¿Sí? Y angustia, a ver, ¿qué sentís vos? ¿No? Y después puede pasar que alguien diga, pero licenciado, ¿no? Cómo no? ¿A quién no le pasó? ¿Cómo no va a saber lo que es angustia? ¿Mm? ¿Cómo no va a saber lo que es tristeza? Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por preguntarlo. Porque el significante como tal no quiere decir nada. ¿Mm? Por eso Lacan hace todo este juego metonímico con el árbol. Una palabra al lado de otra. Eso es metonimia para Jacobson, eso es metonimia para Lacan. Lo lleva para su lugar. Este es del list, ¿sí? Un significante, otro. Trabaja de Jacobson, ¿sí? Esta cuestión de la remisión de un significante a otro, ¿sí? Y Lacan dice, adelanto un poco el final del texto, de la posición, que esto tiene su valor, ¿sí? Tiene su valor en términos de ahí se va a ir alojando algo en el medio de los significantes. Esto que nosotros teníamos heredado de la vez pasada, que era la falta en ser. Y esto de que nunca van a alcanzar los significantes. Pero ahí estamos, en la falta en ser. Ahí entonces dice, en ese punto, bien podríamos decir que ahí está cierta carencia y que ahí también está la circulación del deseo en la metonimia. ¿Sí? Lo dice sobre el final. Ahora, a la metáfora, a la idea de metáfora de Jacobson, Lacan la utiliza para atravesar la barra de Saussure, la barra de la vía del tren, en el chiste que hizo, ¿sí? Y para ir en ese atravesamiento, ¿sí? En este caso, en este momento, al síntoma. Acá él ya tiene trabajado un criterio de temporalidad lógica, lo cual podemos ir de atrás para adelante, de arriba para abajo, de adelante para atrás. O sea, estamos en una temporalidad lógica. Collar hecho de anillos, ¿sí? Todo armado. Arman un collar. El orden cerrado, pero implica, ¿sí? Así. Ah, tal cosa con tal cosa. Entonces, esto parece algo que dijiste no la sesión pasada, no el mes pasado, sino el año pasado. Se recupera algo. En ese punto, trae la metáfora de vos, de Víctor Hugo. Esa metáfora eh, es de Víctor Hugo y dice, su gavilla no era avara ni tenía odio. Dice Lacan, agradezco a
la poesía moderna, la escuela surrealista, cómo ellos han manipulado significantes. Y acá se trata de manipular significantes. En uno de los epígrafes breves de Función y Campo dice, joven analista, haz crucigramas. Porque hay algo que tal vez no dije. El significante se liga a la palabra, pero no es una palabra. El significante es una abstracción, y lo está diciendo ahora en instancia de la letra, es una materialidad, es una puntuación. Por ejemplo, se puede decir en el banco de la plaza, no, en el banco provincia de la plaza. Ah, no, en el banco para tomar mate. ¿No? Entonces, eh, un significante puede tener 3 o 4 palabras. En algunas personas, decir, lo dicen en la dirección de la cura, hacer una interjección, decir, uff, ¿vieron esos pacientes que hacen uff, eso tiene valor significante. Y hay uno que es muy claro para este punto didáctico. El hijo. El hijo es una palabra y puede ser, si el tratamiento resulta conveniente hacerlo, el hijo, el espacio hijo. El hijo de elegir a el hijo de esa familia. ¿Mm? Y ahí lo que está diciendo con esto de su gavilla no era avara ni tenía odio, ¿sí? Es que se está hablando de vos, este personaje que era una buena persona, ¿sí? Su gavilla, ¿sí? Es, dice él, la característica que tiene la metáfora es esconder el otro significante, ¿sí? Que va a emerger y que después el otro queda formando la cadena, no se va de la cadena. Lo escondido, ahí la metáfora sería entre gavilla y vos. S1, abajo S2, S1', que es un hombre, una persona, no una gavilla, que no tenía ni avaricia ni odio. Y la significación va a emerger de ahí, de la juntura entre metonimia y metáfora. ¿Cuál es la significación? Que está reducida, ¿sí?, a la cuestión de la paternidad, que por alguna cuestión de mandato divino iba a asumir la paternidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante a veces, porque eh, hay que ir a rastrear el punto del síntoma. Es decir, y hay que ir ahí, de ahí donde va a emerger el sujeto del inconsciente. ¿Sí? Lo que está censurado, lo que no fue dicho, lo que está escondido. Fíjense, esa es la potencia que tiene la metáfora. En eso le agradezco mucho a Jacobson, dice Lacan. En esa potencia. Porque la metáfora sí permite, sí, superar la barrera. Eso que la metonimia no permitía. A ver, Lacan dice que la metonimia conduce un significante, otro, entonces mantiene una lógica, mantiene una carencia de ser, ahí se puede alojar el deseo en el intervalo, pero mantiene cierta barrera. La metáfora no, la metáfora la salta la barrera. Por eso él, al final del texto pone a la metonimia al lado del deseo y a la metáfora al lado del síntoma. Encontramos el síntoma. Al final, sobre el final del texto, él a este marco, a esto que yo llamo la teoría del lenguaje de Lacan, extraída de Saussure y de Jacobson, fíjense el esquema que termina armando, porque es un esquema que se compone de 4 elementos, ¿sí?, en una temporalidad lógica, y ahí va a emerger, ahí, ¿no?, Gavilla, una persona, vos, una insignificación, no, porque esto viene a cuenta de la paternidad, una paternidad de alguien que no odia, que no sabe.
en la razón de Freud no es la razón de Descartes. La razón de Freud es la razón del inconsciente. Es la verdad del sujeto. No se trata de que soy, de que pienso, luego existo. Va a ser un trabajo formidable, Lacan lo dije la vez pasada, del seminario 9 al 14, va a ser un trabajo formidable sobre eso. Solamente mi visión de la introducción de ese trabajo está en un texto del Sigma, por si les interesa, que se llama Lectura Cartesiana. Y acá, con la coordenada freudiana de lo que es el inconsciente y la verdad en Freud, ¿sí? Enlaza, ¿sí? Metonimia a desplazamiento, como fue propuesto en la interpretación de los sueños, y metáfora a condensación. Pero se queda como metonimia y metáfora, pero digo, le da los argumentos para desplazar al sujeto cartesiano y suponer que está la verdad de Freud en esto. Por eso va a decir sobre el final del texto frases como los contenidos del inconsciente no nos entregan en su decepcionante ambigüedad ninguna realidad más consistente en el sujeto que lo inmediato, es de la verdad. Y este mecanismo de doble gatillo de la metáfora, ¿sí? Es el mismo donde se determina el síntoma en el sentido analítico. Acá, lenguajero. Un inconsciente lenguajero, un sujeto del lenguaje. Ya absorbió a Freud, a Saussure y a Jacobson, y lo llevó a su terreno. Dice que ahora sí estamos en condiciones de recuperar postulados sobre la repetición que son muy valiosos. El de Kierkegaard, el filósofo danés, Soren Kierkegaard, yo lo agregué en un capítulo de mi libro, y el de Freud, cuando Freud nos enseñaba a distinguir memoria de rememoración. El prefijo re es volver a pasar, ¿sí? Y volver a pasar, entonces, ahí tenemos un argumento, yo diría, científico, para defendernos de esa acusación trivial de que es, no, con los psicoanalistas no, porque ustedes revuelven mucho el pasado y ponen el dedo en la llaga, volver a sufrir, no. Prefiero una terapia breve y sobre el presente. Porque la memoria es inconsciente, lo dice Freud, lo dice Lacan, entonces la rememoración lo que viene a hacer es, ¿qué? No qué se hizo o por qué hiciste eso o por qué pasó eso, sino qué preguntas no se pudieron hacer aquella vez, qué quedó latente de eso. Y eso tiene que ver con la doble línea horizontal y vertical. ¿Mm? Cuando Lacan dice, en la metáfora se sustituye un significante por el otro queda generando sentido, pero el nuevo es el que está escondido, por eso pone significante 1 y significante 1', se supera la barra, ¿sí? Entonces ahí se está llevando adelante una distinción enorme que es entre pasado e historia. Y esa distinción es lenguajera. ¿Mm? Entre el pasado y la historia. La historia es la que rememora. Y en la rememoración no hay un juicio, porque volveríamos al sistema de culpa y responsabilidad, y volveríamos a echarle la culpa, como dije la vez pasada, a la abuelita, al padre o a nosotros mismos. Pero eso no es el sujeto lacaniano. ¿Mm? Lo primero que podríamos hacer con culpa y responsabilidad es devolvérselo al campo del derecho y en todo caso analizar a ver qué dijo Lacan, ¿sí? A ver qué dijo Freud, ¿sí? Y bueno, y dar un debate, ¿no? Hay una famosa frase que la mitad de los psicoanalistas de la Argentina la leen de un modo que es la de la ciencia y la verdad, el sujeto siempre es responsable, y la otra mitad dice, no, lo que está diciendo Lacan
es que todo analista tiene que tener un concepto de sujeto y es responsable por eso. Yo defiendo esta segunda versión. No, no que el sujeto, que el paciente siempre es responsable. Bueno, Sony 10. A ver, termino acá. Acá he terminado con esta parte donde, digamos, hemos trabajado como pudimos, en muy poco tiempo, muy condensado, cierta, como le puse al capítulo del libro, la genealogía de la enseñanza de Lacan está en una teoría del lenguaje. Bueno, no sé si, a ver, quieren comentar algo, quieren escribir algo. Voy a aprovechar para tomar algo. ¿Alguien prefiere escribirlo? Tengo el chat ahí, puedo leer. A ver, sí. Por eso decía que Sócrates es el primer psicoanalista sin consultorio. Eh, la mayéutica, el sistema dialéctico de Sócrates. Sí, sí, de algún modo sí, sí. Porque lo que tenían los diálogos de Platón era algo muy curioso, que a Sócrates le traían los sabios y generalmente eran de otra ciudad. De hecho, no se usaba el apellido, sería como decir Juan de Rosario, por ejemplo, ¿no? María de Capital. La gracia cultural de pertenecer, por eso el destierro era una sanción muy importante para un griego de esa época, ser desterrado. Bueno, digo, todo esto tiene que ver con la otredad, con el sujeto y con el lenguaje. Así que sí, lo de Sócrates era porque a ese sabio que le traían de tal lugar, lo convocaba a que cuestione su saber. Le preguntaba cosas, empezaba, digamos, haciéndose el tonto y terminaba el otro sabio trastabillando al final del diálogo. Sí, bueno, es un escenario, ¿no? Eh, es un escenario que tiene mucho que ver también con lo metafórico. Cuando ustedes van puntuando el caso y van pensando en el caso, es buenísimo porque la metáfora es lo que genera un nuevo sentido, una nueva significación, un nuevo sujeto. ¿Sí? Yo no soy defensor de la gran intervención, yo creo que todo, creo en este collar de anillos, ¿sí? Hecho de anillos, pero hay algo que se comprueba en el efecto de... ¿no? Rastrear cuando alguien dice, no sé, los chicos, los adolescentes, soy burro, no sirvo para estudiar, recuerdo un caso, ¿no? Y bueno, y no tengo memoria, pero resulta que preguntando un poco ahí, iba a karate, y en karate venía de dar un examen que tuvo que estudiarse 52 maniobras. ¿Sí? Entonces, cuando puntuamos eso y resulta que la escuela no le gustaba para estudiar, pero iba siempre. Hacía calor, iba, llovía, iba, y el sistema no lo podía creer, porque se le va de las manos este tipo de razonamiento. Y ahí hay que ir rastreando a cómo hay que, pero memoria y karate y burro y esto, y la frase que una vez la madre en un momento de tristeza le dijo, por ahí, no será, por ahí será medio burro, pero está siempre. Entonces ahí está el efecto ahí hay que juntar la metonimia con la metáfora. Eh, el centro exterior en relación a la topología, la existencia de un centro exterior en función y campo en el 53 es una frase. Se podría decir que el grafo es una primera topología. En la instancia de la letra dice el sustrato topológico del collar hecho de anillo. Todo eso va a ser el núcleo conceptual y la anticipación de la famosa topología que se presenta del seminario 9 en adelante, que quiere decir básicamente la supresión de lo adentro y lo afuera. ¿Sí? La supresión del espacio y la temporalidad como escisiones.
¿sí? La ruptura de las esferas, nada que ver el sujeto lacaniano con una esfera, nada que ver con una cronología temporal. De hecho, eso se empieza a ver enseguida en el grafo, de que en lo que tienen en común en las superficies topológicas del seminario de la identificación, lo primero que se distingue de ahí es que no hay adentro ni afuera. Eso se dijo. O sea, alguien puede sacarse un 1 y un 2 en todas las materias, ir siempre a la escuela y, y estar avalado por el sistema que ya se sabe que es burro, pero es bueno y no tiene memoria. Y de repente va y da un examen de karate y da 50 y pico de maniobras y le salen todas bien. Eso se dijo, no es de nadie, es del asunto, es del sujeto, es el núcleo del sujeto. Después lo encuentra el paciente, sí, el paciente encuentra la subjetivación, sí, pero el rigor lógico, lo que estamos haciendo nosotros es estudiando puntos de la construcción de la subjetividad. No sé cómo vamos con el tiempo, no sé si esto se corta en automático, supuestamente se cortaba 21:15, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por las dudas que se corte, la vez que viene vamos a terminar con el seminario y vamos a trabajar la cuestión del cuerpo. Hubiese sido fácil hacer lenguaje y topología, pero asumí el desafío también de dar un paso y de trabajar esto del capítulo 2 de mi libro sobre el cuerpo, y obviamente me adelanto, ¿no? Seguramente va a ser una versión de cuerpo lenguajero. Eso es lo que tendría que hacer, ¿no? Una versión del cuerpo bien lenguajero. Bueno, nos encontramos la vez que viene, ¿sí? Cualquier cosa, si quieren hacer alguna escritura, algún comentario, lo hacen en el grupo que tenemos de WhatsApp, ¿sí? Así que, y bueno, nos encontramos. Espero que les haya gustado, que les haya generado alguna inquietud, alguna pregunta, y vamos la vez que viene a trabajar el tema del cuerpo, ¿sí? La bibliografía central sería el capítulo 2 de mi libro y está plagado de referencias, así que bueno, es cuestión por ahí de trabajar esas cosas. Bueno, hasta la próxima, que anden bien. Ha sido un gusto.